Gracias, Señor. Amén. Bien, entonces, amados hermanos, quiero entonces invitarles brevemente para que reflexionemos juntos en la palabra del Señor en este día, la cual encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Bueno, dame la Biblia esa que está ahí, por favor. Se me cargue ahí. Gracias, hermano. Lucas capítulo 7, versos 11 al 17. Y esta porción bíblica es una experiencia de Jesús, ¿verdad? De algo hermoso que Jesús hizo en su ministerio aquí en la tierra. Lucas capítulo 7, los versos 11 al 17, dice así la palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de él y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro de los que lo llevaban. Se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Que el Señor bendiga esa linda y poderosa palabra, mis hermanos. Como les indiqué, amados, es una palabra que nos habla, nos relata, nos cuenta, nos narra otro de los milagros de Jesús aquí en la tierra. ¿Okay? De los milagros poderosos de Jesús aquí en la tierra. Y basado entonces en esa porción bíblica, como indique de Lucas 7, estos versos 11 al 17, el título del sermón es el siguiente: la compasión de Jesús nos devuelve la esperanza. La compasión de Jesús nos devuelve la esperanza, amado. Y qué maravilloso entonces poder comprender esa verdad en este día, amado. Que no importa cuán grandote sea el problema que tú estés enfrentando, cuando Dios se compadece de ti, debes tener esperanza de que algo bueno va a suceder, amado hermano. Gloria al Señor. Es lo que pasó aquí, amado, y lo vamos a ver bien brevemente en este día. Este milagro, pues obviamente, lo relata Lucas, que además, verdad, de relatarlo, era médico, y es uno de los pasajes, por no decir quizás el pasaje más hermoso de los milagros de Jesús. ¿Okay? Y fíjense que en los evangelios nos relatan muchos milagros que Jesús hizo, de sanar personas que tenían lepra y personas que tenían alguna, como dice la palabra con la suegra de Pedro, fiebre alta, y liberaciones de demonios. Y podemos decir ciegos, mudos, sordos. Y podemos decir que cada uno de esos milagros fueron especiales, fueron maravillosos, fueron lindos. Pero creo que este milagro es tan maravilloso y tan hermoso que lo hace único, porque le vamos a explicar el por qué. Aquí vemos algo más allá de Jesús decir una palabra y traer salud o levantar muertos. Mucho más. Aquí vemos, además del Jesús divino, el Jesús poderoso, el Jesús Dios, también vemos el Jesús humano.
Óigame, hermano, y qué maravilloso poder comprender eso, porque eso nos llena de esperanza de saber que yo tengo un Dios, que usted tiene un Dios que te entiende. Cuando estás en el momento más difícil, que quizás crees que no puedes seguir hacia adelante, que quizás crees que no hay salida, tienes un Dios que te entiende, amado hermano. Y por eso este milagro se hace tan especial, amados hermanos. Porque más allá de relatar o hacer ver ese Jesús divino, porque obviamente resucitó muerto, pero más allá de eso, amado hermano, es ver también el Jesús humano que se compadece con aquel que sufre, amado. Y lo vamos a ver aquí rápidamente. Nos dice entonces, amados hermanos, que el texto bíblico relata que después que Jesús había sanado al siervo del centurión, que es los versos anteriores, pues Jesús entonces iba de camino a la ciudad de Naín. La ciudad de Naín, Naín significa en el idioma, ¿verdad? En aquel tiempo en hebreo, significa bello o hermoso. Así que me imagino que era una ciudad hermosa, ¿verdad? Aunque no relata aquí. Pero lo que está relatando aquí nos enseña que en aquel momento en que Jesús está entrando a esta ciudad, había tristeza, había mucho dolor en lo que Jesús encontró. Y recuerden, amados hermanos, que como le dije, aquí estamos viendo al Jesús divino, pero también al Jesús humano, que sabe identificarse con nuestro dolor, amado. Y nos enseña entonces, amado, en los primeros versos 11 y 12, nos enseña el dolor y la angustia de la vida humana, amados hermanos. De hecho, él se acuerda que el domingo pasado les estaba hablando acerca del sufrimiento. Y le estaba diciendo que el sufrimiento es una realidad humana, ¿ok? O sea, no es algo que va a ver si pasa, no. Mientras tú y yo estemos aquí en esta realidad humana, a ti y a mí te va a tocar el sufrimiento. Y entonces, en los primeros 2 versos, relata, amados, el dolor y la angustia de la humanidad. Miren cómo dice, voy a leerlo nuevamente, porque quiero que usted y yo podamos entenderlo claro, amado. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Ese aconteció después, es lo que le dije. Si usted lee los versos anteriores, Jesús viene de sanar al siervo del centurión con aquella palabra que digo. Eso es lo que se refiere a aconteció después. Iba a la ciudad de Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Así que enseña claramente, amado, la realidad del dolor en la vida humana. Y en esta ocasión es el dolor de la pérdida de un ser querido. ¿Cuánto afecta eso a todo ser humano, verdad? Que usted pierda un ser querido, sea un papá, una mamá, un hijo, un hermano, un tío. Una pérdida duele. Pero también, amados hermanos, cuando hablamos de pérdida, podemos también resumirlo o incluir la pérdida de la familia. Cuando a veces perdemos un matrimonio, toda separación y todo divorcio, por más malo que quizás haya sido el matrimonio, siempre trae dolor. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque aunque usted dice, me arrepiento de haberme casado con fulano, o aquel fue o aquella fue un sinvergüenza, algo le atrajo para usted unirse a él o a ella. Así que hubo cierto amor ahí, ¿no? Sentimiento de amor.
Por tanto, aunque terminó en un divorcio y usted dice, wow, me zafé ya o me salí de este o de esta, hay dolor. ¿Sí o no, hermanos? Por eso siempre la importancia, amado, de uno buscar la dirección de Dios cuando va a casarse. Es una de las decisiones más importantes que uno debe tomar, amado. ¿Por qué? Porque la decisión se supone que sea hasta que la muerte nos separe. Mire si es importante, hermanos. Mire si es importante. Hermanos. Pero tristemente no hacemos eso. Tristemente no lo hacemos. Nos dejamos ir por los impulsos. ¿Ok? Después quizás creemos que ese es o esa es. Tristemente, ¿verdad? No siempre es así. Así que toda pérdida duele, amados hermanos. Pérdida de la salud física, pérdida de las finanzas, ¿verdad? Toda pérdida duele. Toda pérdida duele. Y esa es una realidad de la vida humana, amado. En esta vida usted y yo en cierto momento nos vamos a enfrentar a la pérdida. ¿Ok? Lo más seguro que usted va a enfrentarse a la pérdida de un ser querido. ¿Ok? Sea usted primero, o se va uno de sus hermanos primero, o quizás uno de sus hijos se va primero. Pero la pérdida va a llegar. En este momento era la pérdida de un ser querido, amado. Y dice aquí, y fíjense que quiero que ustedes, si no se acuerdan de nada más de lo que hoy estamos compartiendo, acuérdense del título del sermón, si no se acuerda de nada más. Y el título del sermón es: la compasión de Jesús nos devuelve la esperanza. Y es lo que resalta en este pasaje hermoso. ¿Por qué? Porque fíjense que en esos primeros dos versos, amado, relata o nos retrata aquí bien claramente el dolor de la vida humana, ¿ok? En este caso la angustia, en este caso la pérdida, ¿verdad?, de un ser querido. Y entonces no solamente, amados hermanos, encierra, ¿verdad?, ese dolor de esa pérdida de ese ser querido, porque dice entonces que había una procesión, ¿verdad?, funeral, llevaban a enterrar a alguien. Y obviamente nosotros en este tiempo tenemos que entender que en este tiempo no era lo mismo que en el tiempo de Jesús los funerales, ¿verdad? Hoy día, pues, claro, aunque hubo un cambio en esto de la pandemia, pero antes de la pandemia, ¿verdad?, que nosotros, pues, en cierta manera compartíamos con ese ser querido. Allá en Puerto Rico a veces eran 3 días que velaban a un muerto. 3 días. Eso es lo que es eso, hermano. Y lo más bonito era que el pastor tenía que estar esos 3 días ahí. Porque un miembro de la iglesia podía ir el primer día y no volvía más. No, pero el pastor tiene que estar los 3 días hasta que se cierre la funeraria. ¡Ay, increíble!, ¿verdad, hermano? Pero obviamente, amado, en aquel tiempo de Jesús no era así. En aquel tiempo obviamente se moría y lo fue enterrado ya, al instante. Y entonces llevaban a este difunto, era un funeral que llevaban. Y dice la Biblia, amado, porque recordemos que el título es: la compasión de Jesús nos devuelve la esperanza. Dice aquí que en la procesión funeral estaban los discípulos de Jesús, muchos discípulos de Jesús y mucha gente. O sea, habían 3 clases de personas. ¿Ok? Estaban los discípulos de Jesús, que se refiere a los 12 discípulos que vivían cerca con Jesús. Muchos de sus discípulos era gente que los seguía, ¿verdad?, porque les gustaba escuchar a Jesús, las enseñanzas. Quizás les gustaba ver lo que Jesús hacía de milagros. Pero también dice que había mucha gente, o sea, había gente allí que dijeron: déjame ver qué está pasando, ¿dónde van esa gente? Vamos a seguir. No tenían ningún tipo de interés. Y dentro de esa mucha gente
también estaba lo que se llama, ¿verdad?, en aquel tiempo. Recuerden que obviamente la cultura de Oriente no es igual que la cultura occidental, y más en el tiempo de Jesús. Y entonces, en aquel tiempo estaban lo que se llamaban los plañideros. Los plañideros eran los llorones profesionales, ¿ok? Así era que se llamaban, plañideros, y eran llorones profesionales. Así que quizás si nosotros hubiésemos estado, algunos de nosotros en aquel tiempo teníamos ahí un part-time, ¿sabes? ¿Ok? Y lloraban y hacían gritos, ¿ok? Se metían en el personaje para crear el ambiente de dolor, y se tocaba una flauta, ¿verdad?, y unos címbalos mientras se llevaba al muerto a enterrar. Y se daban gritos grandes. Acuérdense que les pagaban por eso, ¿ok? Imagínense, hermanos, cuán difícil, ¿verdad? Pero era la costumbre, ¿ok? Era la costumbre. Entonces, amado, y traigo esto para que entendamos otra vez el título del sermón: la compasión de Jesús nos devuelve la esperanza. Porque esa gente que les pagaban por llorar, simplemente estaban actuando, no sentían el dolor de esa persona que había perdido ese ser querido. Muchos de los discípulos de Jesús tampoco lo sentían, simplemente era acompañar a Jesús y nada más. Yo me atrevo a asegurarle que el único que verdaderamente entendió el dolor de aquella mujer fue Jesús. Y lo dice el texto, amados hermanos. Pero en primer lugar, nos relata y nos enseña y nos muestra en los primeros dos versos, amados hermanos, la realidad del dolor y la angustia en la vida humana. Tú y yo, amados, en un momento dado nos va a tocar el dolor, nos va a tocar la angustia, amados hermanos, de algún problema, de alguna situación difícil que vamos a enfrentar, amados. Y dice entonces el texto, amado, que llevaban a un difunto, hijo único de la madre. ¿Te estás dando cuenta por qué te digo que te recuerdes del título del sermón? Póngase a pensar, hermanos, en el tiempo de Jesús, que usted sea una mujer viuda y que su único hijo se muera. ¿Usted sabe lo que significaba eso, amado? Desgracia para usted. Eso es lo que significaba. Más allá del dolor, ¿no?, de perder ese hijo, era significado de que la esperanza se había perdido, amados hermanos. Y por eso dice aquí el texto, Lucas lo señala y dice: hijo único. La madre era viuda. ¿Y qué implicaba ser viuda en el tiempo de Jesús? Porque hoy día, amados hermanos, y especialmente en nuestra cultura, pues obviamente las viudas no se quedan desamparadas. ¿Ok? Hay ayuda, el gobierno tiene ayuda para sostenerle, ¿verdad? Pero en el tiempo de Jesús tenía varias implicaciones. Primero que nada, una primera implicación terrible que tenía, no solamente de ser viuda, sino por ser mujer, lo que significaba ser mujer en la cultura oriental. Primero que nada, era considerada de segunda categoría. ¿Ok? El esposo la veía como propiedad y podía hacer con ella lo que quisiera. Miren la implicación terrible que tenía por ser mujer. De hecho, dicen los comentaristas, amados, que los fariseos en sus oraciones decían: Señor, gracias por no haberme hecho mujer, no haberme hecho gentil y no haberme hecho publicano. Pero daba gracias a Dios porque eran varones y no salieron mujeres.
Mire el desprecio grande que tenían hacia la mujer, amados hermanos. De hecho, en la cultura, tanto la mujer como los niños eran considerados nada, amados hermanos, nada. Pero qué maravilloso que Jesús sí les dio importancia. Y de hecho, amado, es que es poderoso, amado. Cuando Jesús le preguntan acerca del divorcio, que unos líderes religiosos fueron a Jesús, ¿verdad? Pero nuestro líder Moisés permitió, ¿verdad?, dar carta de divorcio, sí, y Jesús sí, por la dureza del corazón de ustedes. Pero Jesús le dijo, pero al principio no fue así. Al principio se refiere de lo que Dios creó. Y declara y dice, porque al principio no fue así, pero dice, porque varón y hembra Dios los creó a la par, iguales delante de Dios. Pero la cultura hacía ver que el hombre era superior a la mujer, amado. Y la mujer, una vez casada con el hombre, pasaba del yugo de los padres, porque el padre podía hacer con la hija mujer lo que quisiera, amado. ¿Ok? Y una vez salía del yugo del padre, caía en el yugo del esposo, porque el esposo podía hacer con ella lo que quisiera. Pues nos dice aquí este texto, amado, que esta mujer era viuda, o sea que ya su esposo se había muerto. Entonces ya eso traía en el corazón de esta mujer un gran dolor, primero de perder su esposo, segundo lo que implicaba ahora, ¿cómo voy a subsistir? ¿Cómo voy a vivir si mi esposo acaba de morir? Pero ahora mis esperanzas se dan entonces en mi hijo varón. Pero dice aquí que su único hijo varón también lo lleva a enterrar. Ponte en los zapatos, amado, un momentito del dolor que aquella mujer estaba sintiendo. ¿Verdad que era un dolor grande? Porque literalmente, amado, se había quedado sin nada. Pero ahí es que entra la gran compasión de Jesús, que ve más allá de lo que tú y yo vemos. ¿Se acuerda que les dije que había 3 clases de personas, verdad? Los discípulos, los 12 discípulos, muchos discípulos y mucha gente. Pero posiblemente ninguno de toda esa gente tenía solidaridad con aquella mujer. Fíjese que dice entonces, amado, que Jesús ve esa procesión funeral y dice, amados hermanos, que Jesús observó que llevaban a un joven, a un difunto, hijo único de una mujer viuda. Fíjese que ese dato no está ahí por darlo. Ya eso encierra la esencia de este pasaje, amado. Y es que hoy hay muchos corazones rotos, amados hermanos. Pero tenemos que seguir enseñando que Jesús tiene compasión de ellos. Que Jesús ve el dolor que ellos están pasando, ese corazón roto, dolido. Jesús los ve, amado hermano. Pero no solamente los ve, sino que Jesús desea intervenir en ellos, amado. Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia, amado, en el verso 13, cuando Jesús ve la realidad del dolor que está pasando allí, que llevan a enterrar a un joven hijo único de una mujer que era viuda, dice el verso 13, amados hermanos, y cuando el Señor la vio ¿a quién? A la mujer, no al difunto. ¿Te estás dando cuenta por qué es la compasión de Jesús? Jesús vio que el joven no era el que necesitaba, era la mujer, era la que necesitaba que Jesús pudiera intervenir en aquel momento dado, amados hermanos. La compasión de Jesús se reflejó en la mujer, porque la mujer era la que estaba pasando el dolor
Y hoy Dios nos dice, amado, que el dolor que tú estés pasando va a mover a Dios a compadecerte de ti y volver a traerte esperanza. Volver a traer esperanza en medio de tu dolor, amado hermano. Gloria al Señor. Es maravilloso este pasaje, amado, porque dice que cuando Jesús vio la mujer, de tanta gente que había allí, amado, Jesús se concentró. Esa mujer está pasando por un problema grande y yo tengo compasión de ella. ¡Ah, qué lindo! Ese es nuestro Dios, amado. Que tú sepas en esta mañana que nunca vas a pasar desapercibida para Dios. Desapercibido para Dios. Nunca. Dios tiene conciencia de tu dolor. Aun cuando quizás llores a solas, a escondidas, Dios sabe esas lágrimas que tú has derramado, amado. Y lo más maravilloso es que Dios se va a mover en compasión hacia ti. Bendito sea el Señor, como lo hizo con esta mujer. Dice entonces el verso 13: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Le dijo: no llores. Y usted me ha escuchado a mí, ¿verdad? Que yo siempre le he dicho que hay que sacar las emociones, ¿verdad que sí, hermano? Que si hay que llorar, hay que llorar. Ay, quizás entonces uno puede decir, bueno, pues aquí se contradice lo que el pastor me ha dicho. Porque el Señor Jesús le dice: no llores. Pero ¿sabe por qué Jesús le dice no llores? No es porque no derrame su dolor. Es porque en aquel momento la esperanza para esa mujer iba a volver, amado hermano. ¡Gloria al Señor! Es decirte, Dios, ya es tiempo que dejes de llorar y ahora confíes que yo voy a devolverte la esperanza. Yo voy a intervenir en ti porque tengo compasión de tu dolor. Bendecido sea el Señor. Por eso es que el Señor le dice: no llores. Usted le dice: ya es suficiente. Hoy te voy a devolver la esperanza. Gloria al Señor. Oye, que Dios te trajo en este día aquí para decirte eso. Hoy yo te devuelvo la esperanza. Gloria al Señor. Hoy yo te devuelvo la esperanza, porque mi compasión se va a mover sobre tu vida. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué lindo es nuestro Dios, amado. Bendecido sea su nombre. Aleluya. Y Jesús se le conmovió el corazón cuando vio a aquella mujer, porque no solamente había perdido su hijo, había perdido toda esperanza, hermanos, porque ya su esposo se había muerto, era viuda del que le traía la provisión. La esperanza estaba en que su hijo ahora iba a velar por ella. Se le murió su hijo, amado. O sea, toda la esperanza se fue. Pero se está dando cuenta por qué el título del sermón: la compasión de Jesús nos devuelve la esperanza, amado. Y Jesús miró ese dolor de esa mujer y le dice: no llores, porque hoy yo te devuelvo la esperanza, amado. Gloria al Señor. Y Jesús se compadeció. Y tener compasión, amado, no es sentir pena de la gente. Porque cuánta gente: ay, bendito, ay, bendito. Nosotros los puertorriqueños, ¿verdad? Ay, bendito, bendito, ¿verdad que sí, verdad? Y nos quedamos con: ay, bendito, pero cruzó de brazos. No es sentir pena. La compasión es tener empatía con el dolor del otro. O sea, en otras palabras, como yo digo siempre, en arroz y habichuela, es ponerme en los zapatos del otro y sentir ese dolor que está pasando. Eso fue lo que hizo Jesús, amado. Fíjense que habían los 12 discípulos, ¿verdad que sí? Y vuelvo a dar esta recordatorio porque es importante. Estaban los discípulos de Jesús, muchos discípulos y mucha gente, ¿verdad que sí? Y entre esta gente se acuerda que estaban los llorones profesionales. Y cualquiera que lo viera dice: ay, Dios mío, que mucho lo querían. Mucho lo querían.
que es lo que me están pagando. Ok, tengo que cada día llorar más para que me paguen mejor y me recomienden para otro. Pero Jesús sintió, amado, empatía con aquella mujer. Sintió el dolor profundo que ella estaba pasando, mucho más allá de perder un ser querido, sino de perder toda su esperanza, amado. Eso es sentir compasión, amado, tener empatía. Y cuán importante era en aquel tiempo que Jesús enseñara eso, amado. Porque dentro de la cultura oriental había un pensamiento, amado, o había lo que se llama una escuela, vamos a decir religiosa, ¿verdad? Llamado los estoicos. Y los estoicos enseñaban que el Dios a quien servimos es un Dios que está en la lejanía, está distante. Y no solamente que está distante, sino que es un Dios que no se interesa en el dolor del ser humano. Eso era lo que se enseñaba allí, amados. Por eso cuán importante lo que Jesús hizo. Hizo ver a aquella gente y nos hace ver a nosotros hoy, amados, que el Dios que tú y yo tenemos sí es un Dios que está cerca de nosotros. Aleluya. Y mucho más cerca cuando estamos en dolor. Y es un Dios que sabe identificarse con nuestra necesidad, con nuestro dolor, amado, y se mueve en su compasión, en su amor, se mueve a favor de cada uno de nosotros. Todo eso fue lo que enseñó Jesús allí con aquel gesto de llegar a aquella mujer, amados hermanos. Gloria al Señor. Dice la Biblia, amado, que el Señor la vio y se compadeció de ella. Fíjense, hermano, que esto es tan interesante, que dice el texto que había mucha gente, ¿verdad que sí, hermano? Y Jesús vio directamente a la mamá del muchacho. Ay, qué bueno saber que no pasamos desapercibidos para Dios. Aquí hay un grupo de personas y qué bueno saber que Dios conoce de manera personal lo que tú estás sintiendo en este momento. Ese es nuestro Dios, bendecido sea el Señor. Por eso esa compasión de Dios se va a mover a favor nuestro y nos va a traer la esperanza. Bendecido sea el Señor de que nuestra situación, de que nuestro dolor, de que nuestro problema tiene salida, amado hermano, tiene solución. Gloria al Señor. Dice la Biblia que Jesús vio a la mujer. ¡Wow! ¡Qué poderoso, amado, saber! Dios sabe lo que tú estás pasando, amado. Confía que su amor, su misericordia, su compasión se va a mover a favor tuyo. Gloria al Señor. Por eso, amado, como le dije, es interesante entender esto, porque allí había mucha gente que estaba llorando, pero no se identificaban con el dolor de aquella mujer. Mas Jesús rápidamente vio a aquella mujer y le dice: no llores. Y les dije que ese no llores significaba: ya hoy te devuelvo tu esperanza nuevamente. Por eso ya no hay necesidad de llorar. Por eso en este día, amado hermano, tu problema, tu situación, en este día Dios te dice: no llores. Si confías, vas a ver que te devuelvo hoy tu esperanza. Va a venir la salida a nuestro problema. Bendecido sea el Señor. Por eso, amados hermanos, la compasión de Jesús entonces devolvió la esperanza a aquella mujer. Dice los versos 14 y 15, amado, dice: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¡Wow! Hermano, qué lindo, gloria al Señor. Fíjense que yo les dije, amados hermanos, que aquí obviamente vemos reflejado el Jesús divino, porque solamente Dios podía resucitarlo. Pero también el Jesús humano, porque tuvo compasión del dolor de aquella mujer, amado. Y dice la palabra que cuando entonces Jesús se movió a compasión,
habló a la mujer, no llores, y entonces dice que detuvo el féretro. Obviamente, cuando habla del féretro en la traducción aquí, amados, tenemos que entender que en el tiempo y la cultura oriental no es como nosotros acá, que tenemos un ataúd, ¿verdad? Como lo que conocemos hoy. En aquel tiempo era un tipo de camilla, y llevaban entonces a la persona, ¿verdad?, envuelto, ¿no?, en los sudarios, y lo llevaban, o sea, que lo que quiere decir que no estaba tapado, ¿no? Era un tipo de camilla, y lo llevaban entonces para enterrar. Y Jesús detiene el féretro y habla al joven. Ahí está la autoridad de Jesús y el Jesús divino, ¿ok? Y le dice: joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se levantó. ¿Y a quién se lo llevó? A su madre. ¿Por qué? Porque su madre era la que necesitaba recobrar la esperanza. Hoy Dios te trae milagro a ti en este día, porque tú lo necesitas en este día, y porque tú necesitas recobrar la esperanza. Hoy Dios está aquí, amado, gloria al Señor, y te dice: no llores. Hoy yo te devuelvo la esperanza. Hoy yo voy a hacer un milagro a favor tuyo, gloria al Señor, porque me compadezco de ti. Bendecido sea el Señor. Así que, amados hermanos, por eso les decía que dentro de los milagros hermosos que Jesús hizo, este es uno de los milagros más lindos, amados hermanos, porque no solamente se refleja el poder de Jesús como Dios, sino se ve reflejada la humanidad de Jesús, de ser un Dios compasivo, amado. Por eso, cuando Jesús se lo dio a su madre, amado, gloria al Señor, era como si le dijera a su madre: madre, aquí está tu esperanza. Tienes garantizado ahora un buen futuro. Miren qué lindo, amados hermanos, gloria al Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Lo que hace Jesús, gloria al Señor, que más allá de devolverle el hijo, ok, su ser querido, le está devolviendo un futuro. ¡Wow, hermano! ¡Qué poderoso es nuestro Dios! ¿Te estás dando cuenta que Dios, cuando bendice, bendice en abundancia, amado hermano? Gloria al Señor. No solamente tu situación directa, sino toda tu vida, amado. En aquel momento, no solamente traerle ese muchacho nuevamente que era el hijo querido, único, sino también, amados hermanos, devolverle el futuro garantizado. ¡Qué bueno es nuestro Dios, amado! ¡Gloria al Señor! Por eso entonces termino en este día. Jesús entonces trajo a aquella madre, le trajo esperanza, le trajo dignidad, por lo que yo les dije. ¿Se acuerdan lo que implicaba ser mujer? Lo que implicaba ser viuda, y ahora que el único hijo se le murió. Eso implicaba socialmente y moralmente un gran peso. Así que Jesús no solamente le trajo el muchacho, el hijo, sino le trajo esperanza, le trajo dignidad, le trajo autoestima. Y yo quiero que tú vayas asociando esto contigo, todo lo que Dios hace por ti. Dios te trae esperanza. Aleluya. Dios te trae dignidad. Tú vales mucho para Dios, independientemente de lo que hayan dicho, ¿ok? Independientemente de lo que te hayan dicho desde la niñez, tú vales mucho para Dios. Dios te trae dignidad, Dios te trae autoestima, Dios te trae un futuro, Dios te trae alegría, Dios te trae gozo, Dios te trae identidad de tú reconocer quién eres para Dios. Eres su hijo, eres su hija, amado hermano, gloria al Señor. Dios te trae razón de existir, y Dios también te trae una perspectiva correcta ahora de lo que es la vida, amado hermano. O sea, Dios te hace ver ahora
que aunque venga el sufrimiento, amados hermanos, podemos confiar en que Dios se compadece de nosotros, hermanos. Gloria al Señor. Así que Dios también hoy lo quiere hacer contigo, amado. Él ve tu dolor, Él ve tu angustia y hoy te dice: no llores, porque hoy te devuelvo la esperanza, para que hoy tengas dignidad, para que hoy tengas autoestima, para que hoy tengas identidad, para que hoy tengas alegría y gozo, para que hoy tengas futuro, para que hoy tengas razón para vivir y para que hoy tengas una perspectiva correcta de la vida. Gloria al Señor. Y Jesús, amado, aquí nos enseña, ¿verdad? El Jesús que estuvo aquí en el ministerio, pues nos dice la Biblia que un día regresó al Padre, subió al Padre. Pero mire el gran y la gran compasión, el gran amor y la gran compasión de nuestro Jesús. Dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dijo: les voy a enviar otro consolador, para que estén ustedes y con ustedes para siempre. Hablando del Espíritu Santo, amado. Así que, ¿qué quiere decir? Él está aquí hoy, amado. Él está aquí, gloria al Señor. Y está aquí mirando tu necesidad, gloria al Señor. Está aquí hoy viendo tus lágrimas, gloria al Señor. Quizás viendo tu gran preocupación que estás pasando. Él está aquí, gloria al Señor. Y podamos confiar entonces que ese Dios que está aquí, amado, está dispuesto y deseoso a intervenir en nuestra necesidad. Por eso, amado, es el título del sermón: la compasión de Jesús nos devuelve la esperanza. Que tú y yo podamos confiar en eso, amado. Que no importa el problema que estés pasando, la situación difícil que estés atravesando, no importa, amado, que tú puedas comprender que el amor de Dios se va a mover a favor tuyo. Que la compasión de Dios se va a mover a favor tuyo y va a traerte esperanza. Vamos entonces.